su asistencia en nombre de la Universidad San Pablo CEU, especialmente al eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo de Madrid, que sabe que esta es su casa, y a don José Miguel Oriol, presidente de Ediciones Encuentro, que es también un huésped habitual de esta universidad. El CEU desde hace meses está muy implicado en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, y la presentación del libro que hoy nos reúne no es sino otra forma de colaborar con este evento. Este libro, Yucat, que hoy se presenta ante ustedes en esta edición española, es una magnífica adaptación del Catecismo al joven de hoy. En un lenguaje claro y moderno, ilumina el momento actual con las verdades que la Iglesia ha custodiado siempre. Por ello, es una alegría y una satisfacción que esta tarde se presente en el Salón de Grados de nuestra universidad este libro que van a recibir los peregrinos de la JMJ por voluntad expresa del Santo Padre. Y sin más dilación, le paso la palabra a don José Miguel Oriol, presidente de Ediciones Encuentro. Muchas gracias. Nada mejor para presentar este libro que leer parte del prólogo con el que el Papa presenta a los jóvenes la razón de ser de este trabajo. Él cuenta, al principio, el origen del Catecismo de la Iglesia Católica, cómo se gestó, por decisión de Juan Pablo II, por la atrevida y arriesgada decisión, la redacción de un catecismo de la Iglesia Católica y las dificultades que hubo que afrontar para producir una obra como aquella, ¿no? La que tenemos todos en casa, seguramente los que queremos tener una referencia doctrinal sólida y perfectamente actual. Ese catecismo supuso un trabajo de largos años. El secretario de redacción de la Comisión Internacional de Obispos, que constituían un poco por decirlo así, la junta directiva de un proceso que implicó a los obispos de todo el mundo, fue precisamente el actual cardenal de Viena, el cardenal Schönborn, que es el hombre que de alguna forma ha dirigido la redacción de esta introducción al catecismo para jóvenes. El Papa cuenta que una vez publicado el Catecismo de la Iglesia Católica en el 97, y a raíz de durante las sucesivas Jornadas Mundiales de la Juventud, de Roma, de Toronto, de Colonia, es la primera que él preside como Papa, y de Sydney, fue comentario la necesidad de adaptar, de producir adaptaciones o traducciones, él dice exactamente, emplea el término, conscientes de que el texto necesita traducciones para los diferentes espacios vitales, para tocar a las personas en sus propios pensamientos y cuestiones. De hecho, fue precisamente a raíz de la JMJ de Colonia, hace 6 años, va a hacer 6 años, cuando un grupo de católicos alemanes, profesores de lingüística, expertos fundamentalmente en este tipo de trabajos de psicólogos, etc., junto con un grupo de jóvenes, tomaron la iniciativa de intentar hacer esta lectura del catecismo de la Iglesia Católica a partir de, digamos, respondiendo, leyendo el catecismo entero y preguntándose y formulando de alguna forma desde la experiencia juvenil las preguntas que les sugería la lectura de la doctrina de la Iglesia. En definitiva, un catecismo es la introducción, es la exposición sistemática de la doctrina de la Iglesia. El catecismo tiene exactamente la misma estructura que el catecismo de la Iglesia Católica, en 4 partes: el contenido de la fe, que creemos, los sacramentos, la moral y la oración, la espiritualidad cristiana. Sigue la misma estructura. Evidentemente es una cosa mucho más compendiada, no reproduce todas las preguntas y respuestas del catecismo de la Iglesia Católica, sino una selección que puede ser, como todo, discutible, pero que está muy bien hecha, como ha reconocido muchas autoridades que han intervenido después en la aprobación de esta decisión de regalar el catecismo en
Además de las preguntas y respuestas estrictamente típicas de cualquier catecismo, existen unos breves comentarios posteriores, no en todos los casos, que intentan acercar, por decirlo así, existencialmente al joven la respuesta doctrinal que se da. Junto a eso, lógicamente, en cada una de esas respuestas hay reenvíos a los números del Catecismo de la Iglesia Católica para una profundización posterior en el caso de que así se quiera. En realidad el catecismo es un alguien decía como un aperitivo, por decirlo así, una introducción para abrir boca, para tener ganas de entrar más a fondo, conocer más a fondo la doctrina de la Iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica. Junto al texto central, en los laterales, en ambos márgenes, los que lo conozcan ya lo conocen, lo habrán visto, hay un conjunto de citas, por un lado, del Nuevo Testamento, del Evangelio, básicamente, pero también de las cartas de San Pablo, etc., de santos, de escritores católicos y no católicos, y de textos doctrinales, digamos, del concilio y del magisterio de la Iglesia, especialmente del Papa actual, pero no solo, de los últimos papas especialmente. Junto a esas citas que vienen a complementar el texto, hay también una serie de pequeñas definiciones de unas 70, 80 palabras que son nociones fundamentales y se explican en brevísimas definiciones que también se encuentran en los márgenes del libro. Junto a eso, bueno, existe un diseño gráfico simpático que pretende acompañar al joven a lo largo de la lectura de las páginas del texto, creado en Alemania. En España lo que hemos hecho, hicimos encuentro con la traductora que ha hecho un trabajo excelente, que es una polaca afincada en España, muy conocida por nosotros, Irene Zunlakowski, siempre me cuesta decir su apellido, junto al trabajo de traducción y de revisión que ella ha hecho en constante relación con la editorial, también con la gente que nosotros tenemos un gran preparador de originales, doctor en filosofía y teología, que es un cuidadosísimo revisor de las cosas. Ha intervenido también una colaboradora de la editorial, Carmen Giussani, justamente en la adaptación, en la hispanización un poco del catecismo, porque como el origen del libro del catecismo es alemán, su primera versión era germánica en todos los sentidos, de manera que las citas laterales pues eran fundamentalmente a santos alemanes, a escritores alemanes, eran literatura, exégesis, teología, etcétera, alemana solamente. Eso se ha modificado de una forma importante, sustituyendo muchas citas, introduciendo textos españoles, tanto de santos españoles como de autores españoles del siglo de oro, como de autores contemporáneos españoles. Y lo más importante de todo es que nosotros no hemos tenido prisa, como otros editores en otras lenguas, nos hemos tomado el tiempo suficiente para poder someter a una revisión eclesiástica autorizada por el arzobispo de Madrid aquí presente a fondo del libro. Eso ha requerido meses y por tanto, por eso esa es la razón por la que la edición española solo se ha podido presentar en librerías, esta edición comercial, la novenal, la que no se vende y la regalada metida en las mochilas, pues es exactamente igual, con algunas variaciones materiales solamente. Nos hemos tomado el tiempo necesario para que el libro saliera, para que la edición saliera perfectamente puesta, digamos, perfectamente correcta en todos sus términos. Porque muchos de ustedes saben seguramente que las ediciones que salieron en abril, en otras lenguas, algunas de ellas, la italiana creo, la francesa, contenían algunos pequeños resbalones de la traducción alemana. Como el cardenal es un experto en alemán real, que lo usó como estudiante, y no como mucha gente que dice saber alemán, pero luego traduce resbalando, es una lengua que no es fácil de traducir exactamente como
no es fácil en ninguna lengua traducir exactamente de una a otra, pero en particular del alemán a las lenguas latinas no lo es. Eso es lo que provocó, en mi opinión, algunos resbalones que en el caso de la edición española ciertamente pueden estar tranquilos, no se han producido. Con esto, pues respondemos a las preguntas que quieran hacer ustedes. Agradezco la palabra y paso al señor Pernel a hablarles. Me alegro de que hayamos podido presentar a estas alturas de la preparación de la JMJ, la edición en español de Yucat. El sitio en la vida, diríamos, de Yucat, el sitio editorial, las características del catecismo, nos ha puesto muy bien de relieve el editor. El sitio en la vida, pues quizá me toca a mí diseñarlo brevemente, tratar unos breves rasgos de cómo, el porqué, el cómo y del final de este proyecto pastoral, diríamos, que supone y significa el Yucat. Efectivamente, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en su historia larga, pues un resultado de esa experiencia, vista desde un análisis de un examen realizado después de las celebraciones por los sabios pastorales de la Iglesia, el Consejo Pontificio para los Seglares, después de una forma más distribuida y más difundida por los distintos episcopados y por otras instancias de la Iglesia, ¿no? Se constataba primero un hambre de fe por parte de los jóvenes que participaban en la jornada, en las jornadas. Dentro del gran número de jóvenes que han participado en las jornadas, pues siempre quedaba pues, como casi la certeza de que un sector numéricamente muy considerable pues no era muy dueño del lenguaje teológico y ni siquiera de los conocimientos básicos de la fe. Y que por otro lado los necesitaban para que la gran experiencia, el momento existencial de la jornada, que para casi todos pues, implicaba una riqueza espiritual y muchas veces hasta una conversión en su vida, pues adquiriese solidez, la solidez de una fe que no es de carbonero, sino que está enraizada primero en lo más elemental de las capacidades intelectuales de la persona y además en esas capacidades intelectuales tal como las suscitan o como las reverbera el momento cultural y la sociedad de nuestro tiempo. Hoy la juventud europea, sobre todo del mundo occidental, pues frecuenta las universidades casi un 100%, un 80 o 90% de sus componentes. Nunca ha habido tantos universitarios en la historia contemporánea de Europa y probablemente de América como ahora. Y la mayor parte de los jóvenes que participan en las Jornadas Mundiales de la Juventud son universitarios o chicos y chicas que están terminando el bachillerato, lo han terminado. Y naturalmente se añade también un grupo de jóvenes dedicados a la formación profesional, pero de mucha menos cantidad porque tampoco es que los haya, ¿no? Por lo tanto, esa necesidad de que la fe redescubierta vitalmente, existencialmente en los encuentros de la Jornada Mundial de la Juventud, es una jornada muy personalizada. La presencia del Papa siempre apunta no solo por razones de fe y de simbolismos más o menos abstratos y vagos, apunta siempre a la presencia en sí. Es verdad que la aplicación de la categoría vicario de Cristo al Papa pues ha sufrido en los últimos 30 o 40 años grandes cuestionamientos, pero ciertamente él, como pastor de la Iglesia Universal, ejerce una vicariedad respecto a la persona del Señor como ningún otro ministro de la Iglesia, obispo, presbítero, lo ejerce. En esa centralidad de la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Cristo, pues se necesitaba, y era bueno que esa conversión, esa vuelta a él adquiriese luego solidez intelectual, solidez humana, solidez y madurez de vida.
pronto por ello, pues, después sobre todo de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pues se pensó en varias de las jornadas que han tenido lugar, sobre todo a partir de Toronto, que había que proporcionar en las famosas mochilas, donde cabe todo lo que necesita un joven más todavía que asiste a las jornadas. Siempre hemos colocado un Nuevo Testamento, o mejor dicho, el texto de un evangelista. Santiago ya lo vimos, lleva eso, y luego en las sucesivas jornadas hasta hoy mismo. Pero un elemento común de introducción en la fe común de la Iglesia. Claro, el Catecismo de la Iglesia Católica se presentaba como la respuesta más fácil, más participable de forma generalizada, pero claro, el Catecismo de la Iglesia Católica es un señor libro, no solo desde el punto de vista de su construcción y de sus contenidos y de su lenguaje, de lenguaje que usa, sino hasta del volumen físico del catecismo. Desde una fase de experiencia de fe y de vivencia de fe pues muy elemental a poder después entrar en la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, pues para muchos sería un salto, y por lo tanto muy difícil y casi imposible. Pues apareció el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, fue el que se introdujo en las dos últimas jornadas mundiales de la juventud de las mochilas, pero en el mundo de la vida pastoral de la Iglesia en Alemania, del mundo germánico, ¿no? De habla germánica, pues pareció que había que hacer algo más y buscar una fórmula de desmenuzar el catecismo, el gran catecismo de la Iglesia Católica, de un modo que por el lenguaje, por el estilo, incluso por el volumen y por centrarse en las cuestiones fundamentales, fuese más accesible a muchos jóvenes de los que participan en la jornada. Y así nace la idea del catecismo, mejor dicho, el proyecto del catecismo joven de la Iglesia Católica, aunque paréntesis no es un catecismo oficial en el sentido formal de la expresión, ¿no? Pero como un catecismo que ayuda a vivir el catecismo más allá de la materialidad del mismo, que ayuda a vivir la comunión de la fe y la fe vivida, comprendida, explicada en términos y en formas muy cercanas al mundo y a la situación en la que están los jóvenes de hoy, de manera que así entran ellos en la gran comunión de la fe de la Iglesia o de la doctrina de la Iglesia. El texto en su cuerpo doctrinal, en su cuerpo, en su forma, en su formulación intelectual, pues es de autores alemanes, de austríacos, yo no sé exactamente. Sí, conozco mucho al cardenal von Schönborn, pero no creo yo que él haya escrito mucho el texto pero fue el responsable del equipo que lo dirigió a la hora de la elaboración del mismo. En principio iba a ser introducido en las mochilas de los jóvenes de habla alemana. Después los iniciadores del Yucat, en estrecha relación con el Santo Padre, porque me parecía que no estaría mal traducirlo a las otras grandes lenguas de los jóvenes católicos, de los jóvenes de todo el mundo. Y ya quizá un poco a prisa, ciertamente, con el pie y con el ritmo un poco apurado por el tiempo, porque no solo se trataba de hacer las traducciones para el día 31 de julio del verano del 2011, sino que había que hacer las traducciones, las aportaciones, etc., y luego meterlos en las mochilas, que no es un asunto de broma. Claro, esto es un problema con que nos encontramos de naturaleza práctica, dará tiempo a meterlo en todas las mochilas de todas las mochilas que vamos a repartir, que son centenares de miles. Esa es la cuestión. Entonces, habría que haberlo terminado antes de su elaboración y las traducciones, por supuesto. Pero, ciertamente, lo más importante a la hora de realizar las traducciones es que no solo fuese una buena traducción del alemán, cosa que es muy difícil, tiene razón el editor, es muy difícil, sino también que fuese una traducción en un español, en este caso, pues que se pueda leer y que se pueda entender. Hay una
traducción de algún autor alemán, que para los que el alemán es casi una lengua propia, que claro, dices tú, pues mira, el español no lo entiende, no hay quien lo entienda, vamos. El alemán se puede entender algo, pero que es el español, pero de ningún modo, vamos. Por lo tanto, era una labor y una tarea no fácil, solamente desde el punto de vista de la lengua, del lenguaje, de la traducción literaria, lingüística y literaria, pero que además había que reflejar el contenido teológico del catecismo de un modo plenamente armónico en relación con el catecismo de la Iglesia Católica. Y eso exigía algo más que una pura traducción, exigía, pues, en algunos casos, adaptación. Eso se hizo, una buena colaboración, un excelente trabajo de la editorial, y luego había que someterlo al Nihilobstat del obispo diocesano de Madrid, y se hizo también. Es un trabajo muy minucioso que yo creo que contribuyó a perfeccionar la edición española del Yucat, de tal modo que podemos decir es un instrumento sólido, fiable y quizá atractivo de algún modo, ¿no? Para que los jóvenes de habla española puedan introducirse a través del catecismo en el mundo de la fe católica, la comunión de la fe católica con verdad plena, los aspectos centrales y decisivos de la comprensión y del conocimiento de Dios, del misterio de Cristo, de la vida de la Iglesia, sus distintos aspectos, la relación, la vida cristiana, la oración, etc. Y que por lo tanto puede ser un buen instrumento de pastoral juvenil, los aspectos más fundamentales de la pastoral juvenil, que son los de la educación de la fe, y que enriquece ciertamente la aportación de la JMJ 2011 al futuro de la pastoral juvenil, creo yo, más y mejor que en ocasiones anteriores. Por lo tanto, en resumen, podemos hablar desde el punto de vista del sitio en la vida del catecismo, del Yucat, de una buena contribución a lo que podemos aportar y queremos aportar a los jóvenes que van a encontrarse con el Santo Padre aquí en Madrid en la tercera semana de agosto, y que de forma tal que el lema de la jornada, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, puedan comprenderlo mejor, puedan vivirlo mejor y puedan traducirlo después mejor en los proyectos de su vida, en las decisiones vocacionales que les atañen, en el ser testigos del Señor. Termino recordando el lema del encuentro de 400 con Juan Pablo II en el año 2003: seréis mis testigos, ¿no? Para que sean sus testigos. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, señor cardenal. No sé... Como antes el editor ha lanzado fuera del programa la posibilidad de que ustedes pregunten alguna cuestión relativa al libro, alguna duda, curiosidad, yo creo que podemos abrir un momento si las hay, de cuestiones o preguntas al editor o al señor cardenal. Claro que si todavía no han podido leer ni siquiera ojear el libro, quizá no es normal que surjan muchas preguntas, efectivamente, pero bueno, si alguna la hay, será bien acogida. Alfonso. Entonces, de esto va a haber cientos de miles de ejemplares. Así es. Está bien. Así es. 500.000 por lo menos. Pero 500.000 en castellano, ¿no? Sumado los distintos idiomas. Sí, allá hay una pregunta. ¿En cuántos idiomas se traducido? En 7 se publica la edición, que va a ir en inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués y español. Son los 7 idiomas en los que aparece en las mochilas. Va a estar en las mochilas de las distintas nacionalidades de la gente que se inscribe en la JMJ. Hay más